Bueno, 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Antes de presentarlo a él, ya con esta, ya saben con él lo que está sonando, que está el señor Damián Fernández ahí con nosotros, pero quiero leer los mensajes porque nos quejamos de los mensajes y después nos los leemos. A ver, ¿qué pasó? Buen día. Chicos, los estoy escuchando. No podría ser de otra manera mis mañanas. Aguante el delivery. Buenos días, radio. Un abrazo a la legisladora Victoria Woto. Esa. Esto lo tendría que haber leído cuando estaba Victoria Woto. Y después hay uno que adhiere mucho, digamos, a las palabras de Woto, que fue: Martín Pérez no entiende que hay que estar unidos para vencer a Milei, pero se nota mucho que está del lado de Milei. Ajá. Me acuerdo que salimos a hablar hasta muy tarde convocando a los vecinos de Ushuaia para que gane Martín Pérez, ya que nadie lo conocía. Ahora se debe estar refiriendo a alguna elección nacional, a diputados, Sí, supongo claro. yo. Ahora que creció un poquito, está en contra de nosotros. Memoria, no hay que olvidar. Bueno, mensajes que nos llegaron al 2901 63 59 08. Ahora sí, ¿qué haces, Damián? Hola, ¿qué Un tal? mensaje para Damián ahora, loco. Media pila, Uno loco, no para sean Dami, así, por no favor, me hagan, Kiran. no me gosten así. Gracias. No me Creo que estoy gustaría bien. así. Yo creería que estoy bien. Mi Dami de la radio está bien, Ajá. digamos. No sé los otros Damis. Esto es porque hoy vamos a hablar sobre una serie tremenda que a mí me recomendó Gonza, aunque él no lo recuerde, como tantas otras cosas. Cosas que me dice, onda, Dami, sos genial. De esas cosas yo siempre le cuento, nunca cambies. Sí, en La Plata soy de estudiantes. Esas cosas que me dice constantemente. También me mandó a ver una serie de Apple TV que se llama Severance. Ay, vi el primer capítulo hace como, no sé. ¿Y te enganchó, Carito? Sí, pero no pude retomarlo porque no tuve tiempo, pero Bueno, 2 semanas. Ustedes saben tuve que leer un montón de cosas claro. Uno va acumulando porque no cosas entendía para ver. nada. Claro, yo diría que agarren todo lo que están viendo, lo pausen y porque- se vayan a ver Severance. Vi todo el primer capítulo y dije, ay, necesito más tiempo. ¿Qué problemas tiene Severance? Primero, es maratoneable porque son capítulos no tan largos, de una serie son 2 temporadas de 10 capítulos más o menos. Ujú. Dan ganas de maratonearla, como se hacía antes. Lo que pasa que es un poco exigente Muy. para la mente y Es para el exigente, corazón. sí. Es una serie un poco exigente. Sí. Punto en contra, está en Apple TV, Claro. que es una plataforma que es caruncha, que te recuerda que no tenés aparatos Apple, entonces También, te castiga todo andando el tiempo. lenta. Es una plataforma que anda lenta, es media chotonga, pero bueno, ustedes saben que hay No, otros para los que tienen métodos. sí, hay claro, otros no. métodos. La ciencia, Me chicos. contaron, La me ciencia. contaron que hay otros métodos para ver Severance. Yo les recomiendo mucho que la vean. ¿Es ciencia ficción, que es de lo que Ajá. tratamos de hablar en Lado Nerd? Definitivamente Yes, sí. Total. ¿Por qué? ¿Le cuento? Perdón, Sí. es si Remil. querés hacerlo rápidamente, pero ¿Cómo no? Hablamos de un arranque para también. para terrible. refrescar, Sí. ¿por qué sí es ciencia ficción? A eso, Y exactamente. no a eso iba. fantasía u otro tipo Porque de cosas. en Lado Nerd siempre le contamos a los nuevos mañaneros que acá tratamos de distinguir la ciencia ficción de, como dice Gonza, la fantasía futurista, espacial, falopa o lo que sea. Para hacer ciencia ficción necesitamos que las cosas que se plantean intenten ser explicadas a través de la ciencia. Bueno. Profundamente explicada, onda que salís, apagás el tele diciendo, entiendo cómo funciona un chip, un implante cerebral. No. Me voy pero- a poner a hacer Claro, acá- nanochips. Exactamente. No, es que no es un documental. No. O una docuserie. No. O no intenta ser educativo tampoco. No. No. Pero hay un esbozo de una explicación científica. En esta serie lo que pasa es lo siguiente. Estamos en un momento que no sabemos cuál es. Primer datazo que es tanto de guión como estético de la serie. Los primeros 15 minutos es como. ¿Vos me podrías decir si están en el futuro, en el presente o en el pasado, No, Caro? no sé qué pasa. Es No, como. No es entiendo cierto. nada de nada. Sí, es cierto. De hecho, los guionistas y los creadores, en entrevistas que leí, explican que ellos estéticamente decidieron, a través de la ropita, de los autos son todos de los años 80 más o menos. Sí. Las computadoras también, pero la gente usa smartphones neutros, Te mezcla todo. mezcla todo Claro. para desorientarte en el tiempo. Vos Sí. no sabés en qué momento del tiempo están. No hacen referencias históricas de la historia humana el real. espacio tampoco, ¿no? Del espacio tampoco, y después, bueno, en los espacios interiores del lugar donde transcurre la mayoría de la serie, también te desorientan. Se usan todo el tiempo laberintos color blanco, Sí, es tremendo.
Te que pone vos no del orto. sabés, te quedás del orto, vos no sabés dónde corno estás, ellos Todo el tampoco. tiempo. Entonces, en un momento que no sabemos cuándo, en algún lugar de Estados Unidos, lo que ocurre es que una empresa muy grosa tipo Apple, tipo Google, que se llama Lumon, Ajá. desarrolla unos chips que se implantan en el cerebro humano, en este caso, Sí. y lo que hacen es dividir podríamos decir que dividen la conciencia y la memoria. Sí. ¿Y cómo la dividen? Bueno, evidentemente este chip tiene algún tipo de localizador GPS y lo que hace es que vos tenés una conciencia para un espacio y una conciencia distinta para otro. Claro. En este caso se utiliza para tener una conciencia, una memoria para el trabajo, como si nosotros al entrar a la radio fuésemos Caro, Gonza y Dami de la radio, Claro, claro. Solo de la radio. solo de la radio, y no recordamos nada de nuestra vida afuera de la radio, lo cual, por ejemplo, para las entrevistas sería bastante complejo, porque, claro, ustedes no podrían hablar de política No, no y, podés y hacer ninguna actualidad relación. nacional, claro, porque Estoy acá, en la radio. exactamente, y una distinta para el afuera. Claro. Era separar el laburo de la vida privada. Exacto. Básicamente. Pero de una forma también muy compleja, porque yo pensaba en casa, el ejercicio siempre es, ¿esto es posible? Claro. Así se piensa la ciencia ficción. Si vos no tuvieras ningún recuerdo de tu afuera, quizás adentro del trabajo, por ejemplo, no podrías hablar. O tu vocabulario sería muy acotado. Es un chip O, muy bueno. claro. O me Demasiado. explico, porque... Sabe exactamente qué separar. Claro, en el laburo, por ejemplo, esta gente no tiene perros. Pero No, saben claro. lo que es un perro. Claro. Y pueden hacer una referencia a, y sos un perro en el laburo. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces es muy complejo, pero está mostrado de una manera fantástica, increíble. Sigue a un personaje que es Mark. O sea, apunta a esto, Sí. la disociación absoluta para Total. que vos entiendas. Sí. No somos una persona en cada sitio. No. Pero bueno. Aunque nos quieren hacer creer eso. Exacto. Bueno, esto es el leitmotiv de redes sociales. O sea, volvemos Por ahí. ejemplo, Sí. muy buena Sí, esa. y la exigencia en cuanto a la productividad, ¿no? Tot- Los cables. Totalmente. Son los cables. Estamos Esto pateando surgió cables. porque el creador ¿Bien? No, del estoy mal, pero no guión, importa. el creador del guión que es, esperen que le busco, porque Ahora sí. es creador y también guionista, Dan Erickson. Ajá. Dan Erickson efectivamente la estaba pasando muy como el culo en el trabajo. Ah, mirá. No sé si ustedes la pasaron alguna vez muy como el culo Sí. en un trabajo. Sí. Yo en la Sí. pandemia, por ejemplo, dentro de lo que es ser docente universitario, en la Sí. pandemia yo la pasé muy como el culo de trabajo. Ajá. Ok. Y él estaba en esa y dijo, ay, qué lindo sería salir de acá y no tener recuerdos de lo mal que la estoy pasando Claro. acá. Al protagonista le pasa al revés. Él la pasa muy mal afuera del trabajo Sí. y le quiere dar como un respiro a su mente y por eso se somete a esta intervención, ¿no? Que Ajá. te implanta un chip en el centro del cerebro. Ya vamos a ver si eso sería posible o no. Claro. La cuestión es que la serie, además, está excelentemente bien actuada. Los actores son increíbles. Hay A unos ver, personajes maravillosos. El gordito es sí, espectacular. Tremendo. la construcción de cada uno de los personajes. ¿Cómo te cuentan la vida adentro y afuera de cada uno? ¿Cómo vas entendiendo las motivaciones de cada uno por Tiene un meterse laburazo, me parece. Sí, está tremendo. Parte también del marketing de la serie es destacar que uno de los directores, creadores, y también participó del guión, es Ben Stiller, el Sí. humorista y actor muy conocido ¿Y norteamericano. actúa también? No, él por... No. Sí. No, por No, ahora no. yo ¿No voy tiene a un mitad de cameo ahí? segunda... Me Ok. parece que no. Bueno, pero si Creo fuera un que no. cameo es un cameo más, pero no, Claro. no es un personaje. Le Ah, contamos no, a la no. gente que un cameo es una participación muy breve Sí. que a veces ni siquiera tiene línea. Sí. Protagonistas, Adam Scott, que es un actor de cara rara, Sí. que labura mucho con Ben Stiller, Zach Cherry, Britt Lower, después muy Todos destacados son dos bestias. está Sí. John Torturro, John Turturro. Turturro, muy capo, hermoso apellido, y Christopher Walken, Sí. que es, por ejemplo, el que hace de El hombre sin cabeza, el Christopher jinete sin Walken cabeza, es 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 el mal- Drácula. él contándole a el personaje de Bruce Willis, pero niño, en Sí. Pulp Fiction, Sí. cómo su papá se tuvo que guardar, creo que era un anillo, ¡Ah!
en el ano Cierto. Exacto. para, Muy buena. para salvarlo en Vietnam. Me acuerdo. Exactamente. Y es, no sé, son esos 15 minutos bien tarantinescos, o Vos por lo tipo- menos a mí se me hace que son 15, capaz que son 2 Claro. minutos nomás. Que es como, no quiero escucharlo más. Es un monólogo Ya. de Christopher Walken espectacular. Es el jinete sin cabeza, es el que le da el control remoto al de Click. Claro. Eso es todo nuevo, pero este Christopher Walken. Y es tiene- es el que baila en el videoclip de, no me acuerdo cómo se llama este músico, que es Exactamente. música electrónica, que el chabón baila, que decir, no, loco, Tremendo. yo quiero bailar como vos. Es el alcalde de Batman 2. ¡Ay, sí! Es cierto. Es un crack. Y Crack. acá la descose encima con una sutileza de En un video actuación. de No Madonna saben lo que es también. esto, chicos. En un video de Madonna. De Es erótica. increíble. La cuestión es que vos no sabés bien lo que pasa. Termino con con lo que es la trama y vamos a escuchar a nuestro invitado de hoy. Pero lo loco también es que ellos ahí tienen un trabajo que es totalmente, ¿cómo decirle? Una incógnita, porque ellos tienen que con una compu separar números de una nube de números que los haga sentir mal Es cierto. o incómodos. ¿Para qué? No lo saben. Se llama refinamiento de macrodatos, Claro. teóricamente. Y resulta que eso que están haciendo, a ellos les dan a entender adentro, y después vos te das cuenta de que también parece ser que afuera es algo extremadamente trascendental. Están haciendo algo muy importante, pero no saben qué es ni para qué. Claro. Que es muy de la Simplemente, ciencia también, ¿no? Bueno, Empezar a hacer ahí algo y vamos. decís, bueno. En algunos momentos de ciertas trayectorias laborales, vos estás en una parte del laburo que te dice, mira, Dami, vos tenés que hacer esto, derretí estas rocas. ¿Para qué? Ya lo entenderás. Claro. Es una filosofía ¿sí? muy interesante. Bueno, ok, y lo hago, ¿no? Entonces, ellos no saben para qué hacen lo que hacen. Trabajan en un equipo de 4 y esas interacciones entre gente que no sabe cómo es su vida afuera, los de adentro se llaman los inis en inglés, inis o intus en latino y en gallego los dentris. Los gallegos son hermosos. Los amamos gallegos. A ustedes y a sus doblajes. La cuestión es que los inis son la personalidad de adentro, o mejor dicho, la conciencia de adentro, y los autis son los de afuera. Ay, qué pedazo de serie, Dios mío, atrapante, no sabes hacia dónde va, pero querés estar con ellos y ver qué pasa. Atenti, porque ahí se me escapó una de las claves de la columna de hoy. Yo cuando empecé a ver esto dije, bueno, estos son como personalidades distintas. ¿Vieron ese Vox Populi de, bueno, Caro adentro de la cancha es una guerrera, te come el hígado, pero afuera es un pan Nada. de Dios? ¿no? Claro. Como que uno podría disociar sus Claro, personalidades Claro. y ser, no sé, áspero, violento y súper picante. En una negociación legal, no sé. por ejemplo, Ujú. y después en casa ser, no Sumisa. sé, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es realmente así? O sea, uno tiene como distintas personalidades para las distintas cosas que hace. ¿Qué opinan No, los pero neurocientíficos justamente- sobre eso? Claro. ¿No? Porque nosotros lo podríamos abordar, perdón, Carito, desde el punto de vista, ponele, de la psicología, de la psiquiatría o también de las neurociencias. Claro. Y como otra de las reglas que tenemos en Lado Nerd es consumir ciencia ficción y no hablar sobre salud, dije, bueno, ¿cómo evito hablar sobre salud en esta bella columna? Bueno, me comuniqué con un neurocientífico de la concha de la lora que es Ajá. En Andrés inglés, me dijo. Sí, Resnick. sí. En English. El doctor Andrés Resnick es un destacado físico y neurocientífico, divulgador científico. Fue investigador de CONICET, creo que se salió del sistema de CONICET y se dedicó más bien a lo que es la educación en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Favaloro, y también hace muchísima divulgación científica. Hace mucha divulgación científica. sí. Nosotros lo trajimos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología hace unos años para acá y ahí tuvimos el gusto de conocerlo. Ganó un Martín Fierro por la Liga de la Ciencia, donde él era conductor. Y Ah, mira, sí, sí. tiene varios libros muy buenos sobre matemagia y Sí, lo invitan muy seguido a, Creo que tiene un podcast. a alguna columna o gran entrevista. divulgador. Sí, es un Entonces le divulgador. dije, Andrés, ¿no nos tirás algunos centros sobre esto de si la gente puede tener distintas personalidades o en realidad lo que está sugiriendo Severance es otra cosa? Vamos a ver qué nos dice Andrés. A ver, La personalidad tiene que ver con que las personas se suelen comportar tanto externamente, su comportamiento objetivo como su comportamiento subjetivo, mental, en sus pensamientos y emociones, de formas similares, en contextos similares, y eso parece ser consistente en el tiempo. Hay personas que dicen que la personalidad cambia
según la situación en la que estés. Eso no es verdad, no cambia la personalidad, es verdad que puede cambiar el comportamiento, esto no es una ciencia exacta, pero es innegable que las personas son más o menos extrovertidas, más o menos neuróticas, más o menos agresivas, y que hay cierta consistencia en el tiempo con eso. No quiere decir que no puede cambiar, pero hay una consistencia del tiempo muy grande. Y de hecho, yo como varón futbolero que soy, lo noto muy claramente. Hace poco tuve la oportunidad de volver a jugar al fútbol con mis amigos de la primaria después de 20 años y las personalidades se revelaron enseguida y se mantuvieron mucho. Las personalidades suelen mantenerse mucho en el tiempo. Hay un componente genético muy grande en la personalidad. Se calcula que el 40, el 50 o 60% del 30 al 60%, en realidad depende del rasgo de personalidad, de las variaciones individuales se ven a variaciones en los genes. Y no es tan fácil cambiarlas. Cambian a lo largo del tiempo, es verdad, pero suele mantenerse estable. Hay pocas intervenciones que hagan que cambien mucho. Una que se conoce desde hace no mucho tiempo es que la terapia asistida por psicodélicos puede aumentar la apertura a nuevas experiencias. Pero es de los pocos rasgos de personalidad que conocen, que hay intervenciones que sabemos que pueden funcionar en cambiarla rápidamente. La enorme mayoría, si no, cambia a lo largo de mucho tiempo, por eso los psicólogos tienen mucho trabajo, porque las personas neuróticas, por ejemplo, quisieran ser menos neuróticas y no es fácil cambiarlo. Necesitas tiempo, necesitas terapia, necesitas mucha reflexión, en fin, básicamente eso. Y las personas cuando afirman que tu comportamiento depende del contexto y eso demuestra que no existen las personalidades, bueno, están bastante equivocadas y no conocen de ciencia. Yo por eso desayuno té de hongos psicodélicos todas las mañanas. ¿Querés cambiar tu personalidad, Gonza? Es para venir modosito. Eso sería como... fíjense que algunos conceptos importantes que tiró Andrés es tiempo. Siempre, si tienen alguna duda sobre la naturaleza, en general la respuesta es tiempo. Tiempo. También que uno podría simplificar las cosas, como que cierta actividad exacerba parte de tu personalidad, pero no quiere decir que tengas una personalidad disociada tipo split, como Claro, el loco que directamente es distintas personas en una. Voy a traer un ejemplo mundano de una entrevista que vi. En realidad no vi la entrevista, vi algunos recortes hace poquito, pero que fue muy famosa, que es la entrevista que Pedro Rosenblatt le hace a su pareja, Lali Espósito, en donde Lali se queja de que Pedro es muy competitivo en los juegos de mesa. Como que es insoportable en los juegos de mesa, ¿no? Y vos lo ves y el tipo parece, cada vez que vos lo ves haciendo entrevistas, charlando, qué sé yo, parece un tipo súper dócil, re bonachón, qué sé yo. Bueno, parece que cuando juega juego de mesa, el loco te desconoce. Además, siempre tengamos en cuenta que nosotros conocemos tanto al mundo como a la gente que está en el mundo, en general superficialmente. Nosotros siempre rascamos la superficie del entorno que nos rodea. Cuando nosotros queremos pruebas científicas de que algo te cambia la personalidad, ahí ya la cosa se complica. Claro. Por eso, como dice Andrés, una de las pocas cosas que está probado científicamente que cambia la personalidad rápidamente son, por ejemplo, los test que toma Gonzalo. Bueno, voy a hacer un pequeño aporte nada más de una cosa muy autorreferencial, pero a mí algo que me sirvió muchísimo para ser padre, cuando la mamá de mi hijo estaba ya embarazada, fue terapia, mi terapeuta diciéndome, van a ver que no viene vacío. Ajá. O sea que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con condimentos de personalidad. Digamos, claro, ¿no? eso es que no nacemos vacíos. Sí. Y eso es súper interesante. Un poquito de archivo ya tenemos. Bueno, desde otro lado, desde el psicoanálisis, pero lo quiero unir con lo que decía Resnick, de que hay cuestiones que son genéticas en la personalidad. Bueno, seguramente un psicoanalista no lo vinculará a lo genético necesariamente, pero que no nacemos vacíos ya es interesante, ¿no? Totalmente. Me puse a leer un poco más y encontré una nota de El Confidencial, que levantaron de otro lado en inglés, pero la cuestión es que dice, la ciencia real detrás de la ciencia ficción de la mejor serie del año. Por ahora, estamos en marzo, bajada pero es la línea. mejor del año, que sería Severance. ¿Por qué? Acá comentan unos asuntos que yo realmente no puedo. puedo... ¿Pues es que Daredevil no compite? Daredevil viene bien, yo la estoy viendo, estamos hablando de Daredevil Born Again. Pero bueno, superhéroes, bastante violentita, viene bien. Me gusta más Severance, Gonza, sinceramente. Okay. Y bueno, en este artículo dice, ¿es posible dividir quirúrgicamente la mente de una persona en dos? La respuesta es sí, claro. Sí, la cuestión es... Quirúrgicamente sí, con un bisturí la haces. Claro, pobre gente, ¿no? ¿Qué es lo que queda dice después? que han existido pacientes con cerebro dividido desde la década de los 40.
dice esta nota De de Confidential. dice, para controlar los síntomas de la epilepsia, estos pacientes se sometieron a una cirugía que separaba los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Sí. Y hoy en día esto, como poder hacerse, se puede hacer. La cuestión es que estas investigaciones mostraron que estos hemisferios separados podían procesar información de forma independiente. Y esto plantea la inquietante posibilidad de que haya mentes distintas en un mismo cerebro. Ay, Chan, 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 my chan. gosh. Entonces, cuando se habla con un paciente con Montón. el cerebro así, generalmente se está comunicando con el hemisferio izquierdo, que es el que controla el habla. Sin embargo, algunos pacientes pueden comunicarse desde su hemisferio derecho al escribir o, por ejemplo, usando letras de estos juegos de mesa tipo Scrabble, Sí, ¿no? sí, sí. Con letras. Por ejemplo, un joven paciente, no dan nombres nunca con esto, ni siquiera en los trabajos No, está bien. científicos, se le preguntó qué trabajo le gustaría tener. Su hemisferio izquierdo había sido intervenido quirúrgicamente, Claro, esta estaba pobre persona en los dividido. años 40, ¿no? Su hemisferio izquierdo eligió un trabajo de oficina haciendo dibujos técnicos, respondió eso, hablando. Pero cuando le pidieron que escriba, su hemisferio derecho escribió piloto de coches de carrera. ¡No! Así, Nada que ver. como si le respondieran desde adentro. Yo Claro. flashé en Por colores. cucaracha. No, no, no. Los pacientes con cerebro dividido también han informado del síndrome de la mano ajena, que es cuando parece que, claro, tu mano izquierda o tu derecha está como que tiene vida propia, tipo en manos de los locos Adams. Sí, sí, sí. sí. No, tremendo. La cuestión es que en otro caso, de los años 90, el paciente Neil, se llamaba, era un adolescente que tuvo varias dificultades tras un tumor en la glándula pineal. Ujú. Nada, la verdad que controla muchas cosas esa Claro. glándula, así que es un problema. Ok. La glándula que tiene una- que estar al sol. Claro. Eso evolutivamente está conectado a lo que se llama el ojo pineal. Claro. ¿Vieron la mollerita de los bebés Sí. que termina como de el tercer- cerrar y le late? Sí. Bueno, ese son resabios de lo que es el tercer ojo, lo mismo que la glándula pineal, por eso está conectada con lo que son los ciclos diurnos y nocturnos. Ujú. En los reptiles, el ojo pineal todavía está en algunos reptiles y tienen como si fuera una escamita transparente Mira. donde la luz puede llegar. ¿Por qué recuerdo estas cosas? ¿Qué me hicieron? Esto fue la universidad. ¡Ay! Pero bueno, esa es una de las materias Eso que más me es, costó. eso es lo que porque te falla el chip. Hay cosas Claro. del laburo que se te vienen. Claro, totalmente. Bueno, ya vamos a llegar a Andás eso. a ver las cosas que hace Damián en el CADIC. No, Mm, olvídate. Mi, Un delirio. Para mí que Mikadiki. el chabón debe tratar de sacar una hidra venenosa o alguna cosa del pantano, algún bicho así. La cuestión es que este Neil fue intervenido y no podía recordar eventos de su vida ni informar sobre lo que había aprendido en la escuela. Pero también había perdido la capacidad de leer, pero podía escribir y no era capaz de nombrar objetos, pero podía dibujar objetos. Pobre Yo, persona. pobre No, sí, pibe. sí, son cosas muy extremos, ¿no? Esas cosas no se hacen Entonces, más. ¿Cómo? Esos experimentos así como... Dicen Anda a que, chequearlo. dicen que no, Dicen claro. que Dicen no. que no, no sé. Ahí ese dato no te lo puedo tirar, querido Gonza. Ahora, En Stranger Things se ven cosas. le preguntaron, la segunda, la porque tercera. él seguía siendo educado. Cuando le preguntaban por cosas que aprendía en el cole, la cuestión es que, claro, ¿cómo lo informaba? Bueno, le preguntaron sobre una novela que estaban leyendo en el colegio y entonces él no podía recordar nada sobre ese libro. Pero cuando le pidieron que escribiera, intentara escribir lo que recordaba sobre el libro, escribió pasajes del libro. O sea que él no podía decir lo que recordaba, pero podía escribirlo. Mira. Podía escribirlo, pero no podía leerlo. O sea que hay una Entonces- realidad también en esto de. Sí, yo me defiendo más con la escritura. Bueno, sí, eso Ah. sí. Tiene que ver un poco Hay con estímulos. cuestiones de estímulos y de cómo funciona la mente. Claro. El loco podía escribir lo que había leído en el libro, no podía recordarlo, o sea, no podía decirlo, podía escribirlo, pero recordemos que podía escribir pero no leer. Entonces le tenía que pedir a los investigadores ¡Ah! que se lo leyeran a ver qué es lo que había Mirá escrito. vos. Y ahí decía, bueno, no, un flash, las cosas que han hecho con la mente humana. El hipocampo es una región del cerebro que también tiene mucho que ver y asocia los lugares con los recuerdos. Por eso está lo que se llama efecto umbral, que es esto, a mí ¿saben con qué me pasa? Me quedé pensando en casa. Yo recuerdo los nombres de la gente mucho mejor cuando están en el contexto
adecuado. Ok. Ah, O verdad. sea, por ahí me hablas sobre alumnos míos, que Acá, son en muchos. la radio, nada Acá que ver. no me vienen los nombres, pero cuando estoy en el aula le digo, Sí. Pepito, Perfecto. Sí. ¿no? Entonces, cual. bueno, eso es también por cómo funciona el cerebro humano y también de los mamíferos, El ¿no? hipocampo. Claro. El hipocampo. Vos sabés que a mí me pasa, y yo soy muy olvidadizo con los nombres, con el tiempo, también porque tengo los estudiantes, voy tratando de buscar referencias. Claro. Entonces, un alumno, una alumna que por algún motivo, qué sé yo, hay uno que ni bien el primer día me empezó a cargar, porque me preguntó de qué club era, entonces le dije que era de Boca, me empezó a cargar porque es de River. Ok. Bueno, ya sé cómo se llama. Ok, Porque si claro. ahí está el hincha River que me va a molestar cada vez que me vea, me va a hacer Claro. un comentario. La regla. Exactamente. mnemotécnica. Entonces, bueno, así también como ir encontrando referencias. Otra espina que yo tenía clavada, que le pregunté a Riesnik, es si existen inteligencias disociadas. Ajá. Yo lo escuché mucho con respecto a Messi. Onda, Messi es un genio del fútbol. Sí, quizás una persona extremadamente inteligente para otras cosas, pero claro, entrenó mucho el fútbol, ¿no? Obviamente. Claro. Así que vamos a escuchar qué opina y qué concepto nos puede dar nuestro invitado, Andrés Riesnik, que le estábamos contando hoy, este neurocientífico, sobre si existe también, además de personalidades distintas, inteligencias distintas. Respecto a inteligencia, es como la personalidad, es bastante consistente en el tiempo, se puede cambiar. La única intervención que sabemos que cambia la inteligencia general, hoy en día no se habla de inteligencia porque es una palabra muy cargada de historia y muy sesgada. Hablamos de capacidades cognitivas generales. Y las capacidades cognitivas generales de una persona suelen ser bastante estables en el tiempo, son también hereditarias en el sentido de que las diferencias individuales se explican aproximadamente entre un 40 y un 60% por diferencias en nuestros genes. Y la única intervención que conocemos que puede mejorar la inteligencia de una persona es la educación. Sabemos que las personas más educadas se vuelven más inteligentes, pero de nuevo, son cosas que llevan tiempo. Educación no es ir a una charla motivacional o un coaching ontológico para que aprendas mejor matemática. Eso no existe. Matemáticas se aprende con mucho tiempo, las ciencias se aprende con mucho tiempo, las artes, el deporte, todo se aprende con mucho tiempo. Y la inteligencia la educación, sea en lo que sea, te puede mejorar tu inteligencia, pero lleva tiempo. Ahí nos tiró otra de las claves de hoy, me parece, el tiempo. ¿Cómo? Sí. Nos están queriendo convencer de que en 4 meses vos podés ser experto en algo, digamos. Levantate a las 5 de la mañana, hace 10 burpees, lee un pasaje de la Biblia, come chaucha con semillas y ya está. Ya está. Esta serie también toca mucho ese asunto, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta gente es buenísima para hacer lo que ellos no entienden qué. Entonces, no, eso no existe, vieja. Por más que lo intentemos vender, forzar, tomar fosfobita, 102 años plus, no. Las cosas toman tiempo y es fundamental esta relación entre inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas, con educación. Claro. La única forma de hacernos más entrenando. inteligentes es entrenando y educándonos. Claro. ¿Sí? Ya lo decía un profe mío de biología, efectivamente, seguramente Messi lo que hizo fue entrenar toda la vida para hacer esto que hace, ¿no? Que convengamos que es estar dentro de una cancha en cierta posición Sí, sí. y obvio. meter goles, ¿no? Sí, sí, sí. Y así nos pasa a todos. Creo que puede quedar para otra columna otra de las facetas de esta serie que es apasionante, que son los implantes cerebrales. Uf, O sea, sí, Yes. la ciencia... De hecho, se está trabajando fuerte con Totalmente. sí. La ciencia está desarrollando distintos tipos de implantes para un montón de eso. cosas. Bueno, de hecho, Sí. El de la audición es Claro, un gran el de la implante audición, coclear. sí. Sí. Implante y, coclear. y me parece que, bueno, ahora estamos camino a los anteojos tipo Google Glass, Sí, más cómodos de lo que se conoce hasta ahora, porque lo que se conoce hasta ahora es impracticable, no puedes Ujú. andar por la vida con eso. sí, El asunto es cuando sean como los que uso yo, anteojos normales. Claro. claro. Se está trabajando mucho eso. Y el otro día hablábamos con Caro de la entrevista que dio Mario Pergolini, que el tipo dice que en aproximadamente 5 años el celular prácticamente ya no va a existir, Claro. como lo conocemos Lo hoy, vamos a que es tener un aparato que implantado, llevamos en el integrado. bolsillo. Bueno, tal vez es con Claro. anteojos, O con pero ese es el paso previo a que te pongan Claro. un coso subdérmico, A- qué sé yo. No A sé. mí los ojos me dan mucha impresión y ahí el concepto que les puedo tirar es que la retina es parte del cerebro. O sea, Claro. cuando te están Sí, manoseando claro la que retina, te sí. están manoseando el marulo, Claro. de alguna ni forma. hablar. Y entonces, para cerrar, una corriente estética y que se usa mucho en ciencia ficción, que es el cyberpunk, Ujú. ¿no? Hay muchas series. El cyberpunk surgió en los 80, en el 84 en particular, gracias a William Gibson en Neuromante. Es un género que está espectacular y tiene que ver también con la estética, con la música. Ujú.
hay muchas obras muy cyberpunk que están buenísimas. Ahora, algo que es más bien steampunk, que es esta serie tan copada que no me sale ahora, de Netflix, animada, del juego. Bueno, ya me va a salir, pero Ay, ¿cómo se mi llama? recomendación cyberpunk es, ¿cómo se llama? Mad Max. Sí, bueno, Matrix tiene mucho cyberpunk, También. Max anda por ahí también, Ujú. y Ghost in the Shell también. Ghost in the Shell. Esta Ay, corriente ¿cómo se se llama? imagina un futuro donde también estos implantes van a ser cada vez más comunes. Lo Arcane es la serie Arcane. en la que estoy pensando. Ay, Que a vos te sí. encanta. Eso es- Me encanta. Además, una animación espectacular. estos implantes son cada vez más comunes y pasan a ser un objeto de consumo y del mercado. Entonces, imaginen si nosotros podemos empezar a reemplazar parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ya no solamente nos van a valorar por el auto que tenemos, la compu que tenemos o el celu que tenemos, sino también por el brazo que nos compramos, las piernas que nos compramos. Bueno, como fue en ¿sí? su momento Bueno, hay un los videojuego- dientes de oro. Bueno, Claro, bueno, pregúntenle a Enzo Fernández. La cocina que te compras de Claro. mármol, ¿no? Sí. Claro, bueno. Entonces, poder comprar y vender parte de nuestro cuerpo, ¿jugaste al Cyberpunk 2077? no, tiene bugs por todos lados. por lo No, que- ya no tiene ya más. no tiene más bugs. No, Ah, resolvieron todo. Genial. amigo. ¿Y cuántos Gonzas le pones? Estamos hablando de un juego. Al ¿eh? Cyberpunk 2077, Sí, sí. 10. Fantástico. Gran juego. Entonces, imagínense cómo cambiaría el mundo si pudiésemos intervenir así ya directamente en nuestro propio cuerpo. Así que esa sería la recomendación del final. Si le gustan estas cosas, definitivamente en biología aprendemos la evolución de la mente, más que de la mente, del cerebro y del sistema nervioso. Así que pueden estudiar la licenciatura en biología en la UNTDF. Y a mí me pueden seguir en @momentocerebrito. Esto fue el Lado Nerd de esta semana. El señor Excelente. Damián Fernández, excelente, Dami, muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Acuérdense chicos. que la columna la van a poder ver también completa en el canal de YouTube de El Delivery. Y bueno, y por supuesto, como decía Damián, los recortes que hacemos en redes sociales y a él en particular en @momentocerebrito.